Amigos de Meridiano Regional, bienvenidos al Observatorio, una mirada a las campañas políticas de cara a las elecciones del 8 de marzo. Hoy nos acompaña Luis Miguel Zambrano Velasco. Bienvenido al Observatorio. Muchísimas gracias, un saludo muy especial para ti y para todas las personas que nos están acompañando en este prestigioso medio. Bueno, Luis Miguel, usted tiene un recorrido dentro de la vida pública y la administración pública. Cuéntenos un poco de esa vida pública. Así es, tengo más de 15 años de experiencia en el sector público, hemos venido trabajando en diferentes procesos, empecé muy joven, liderando todo el proceso de juventud del municipio de Popayán, tratando de implementar el ejercicio de la ciudadanía juvenil en nuestro municipio, y ahí tuvimos una experiencia maravillosa que fue trabajar con las pandillas, con los grupos de principal atención constitucional que tenía nuestra ciudad. Fuimos, entre otras cosas, los primeros en empezar a hablar de las problemáticas de las fronteras invisibles en nuestra ciudad cuando decían que no existían. Posteriormente trabajamos con la Presidencia de la República en la Agencia para la Reincorporación y la Normalización. Esta fue una oportunidad maravillosa porque nos permitió conocer el trasfondo del proceso de paz, del ejercicio que venían haciendo las personas en proceso de reincorporación a la vida civil. Trabajamos en el departamento del Cauca, en los municipios de Patía, en Toribío, en Santander de Quilichao, en Corinto. Y creo que ha sido una de las experiencias profesionales y experiencias de vida más enriquecedoras. No solamente tuve la oportunidad de recorrer el departamento del Cauca, sino conocer gente maravillosa y apostarle a un concepto que es muy bonito, que es la paz. Ahí entendí cómo muchas de las personas que eran excombatientes verdaderamente estaban comprometidas con el proceso de paz y querían aportarle a sus comunidades, reivindicar pues tantos años de guerra y de conflicto. Luego regreso a la alcaldía de Popayán, tuve la oportunidad de estar en la alcaldía de Popayán en la administración pasada, ocupé algunos cargos como la jefatura de gabinete, fui secretario privado y tal vez el que más me apasiona de todos por las características que tiene nuestra ciudad es haber sido el primer secretario de Cultura y Turismo de la ciudad de Popayán. Nosotros creamos la secretaría y al poco tiempo de haber iniciado esa secretaría tuvimos pues logros muy importantes que entre otras cosas nos reconocieron a nivel nacional como la ciudad pionera en la caracterización de agentes culturales de todo el país. Eso nos llenó de orgullo porque llevábamos apenas 4 meses de haber iniciado esa secretaría. Y otros logros muy importantes como la Escuela Municipal de Música, como la vinculación de más de 8.000 personas a procesos de formación artística y cultural, la vinculación de más de 5.000 niños a la estrategia Popayán Lee para que se enamoraran nuestros niños de la lectura y la escritura, y elementos tan importantes como por ejemplo el desarrollo de 19 rutas turísticas en la ciudad de Popayán. Esto da vocación a nuestra ciudad. La escuela de música, por ejemplo, que era un proyecto que decían que no se podía realizar en la ciudad de Popayán, que definitivamente no había posibilidad de hacerlo, la logramos sacar en un año y logramos vincular más de 350 niños de escasos recursos, de los sectores más vulnerables de la ciudad, quienes estuvieron de manera permanente practicando en la escuela de música y hoy ya tienen las primeras presentaciones. Entonces eso ha sido algo que me ha llenado de orgullo porque es aportarle un poquito a la vocación que tiene la ciudad de Popayán. Luis Miguel, yo a usted lo tenía en el radar político como un firme candidato a la alcaldía de Popayán, porque pues su trabajo en la ciudad y en todo el entorno así lo proyectaba. ¿Por qué decidió ir a la Cámara de Representantes? Bueno, yo hice un primer intento. Intenté aspirar a la alcaldía de Popayán, fui precandidato a la alcaldía por el Partido Conservador. Desafortunadamente las prácticas que todo el mundo conoce de la política tradicional me alejaron de esa posibilidad, me quitaron el aval en el último momento, no pudimos aspirar, pero siempre he considerado que el mayor honor que puede tener un ciudadano es ser alcalde de su ciudad natal. Creo que es ahí donde uno tiene que volcar toda la experiencia, todo su conocimiento, pero sobre todo su amor por su ciudad para sacarla adelante. Y hoy Popayán lo necesita más que nunca, necesita que todos unamos los esfuerzos para sacarla adelante. Eso quiere decir que Luis Miguel no lo tiene descartado del todo.
Pues ese es un sueño que tenemos quienes amamos a Popayán y quienes nos gusta la política. Oiga, Luis Miguel, acaba de tocar un tema muy importante. Usted viene de una casa familiar conservadora, Sí. de mucha tradición conservadora en la ciudad de Popayán. Los que pues, conocemos un poco la trayectoria política de la ciudad, los zambranos siempre han sido conservadores. ¿Por qué aspira al Senado por Cambio Radical? ¿Qué pasó ahí? Bueno, esa es una maravillosa pregunta. Debo decir que tocamos nuevamente las puertas del Partido Conservador para aspirar a la Cámara de Representantes. Nosotros estábamos buscando hacer una coalición entre los diferentes partidos de oposición al gobierno nacional con el propósito de tener una lista única de oposición. El Partido Conservador en su momento manifestó que no iba a sacar una candidatura propia, que no tenía la capacidad para tener una lista propia. Entonces empezamos a tocar puertas y buscamos un partido que se pareciera en cuanto a lo ideológico, con quien pudiéramos hacer un acuerdo programático y político para poder aspirar por ese partido. Yo sigo siendo de un corazón conservador y mi posición política es conservador, pero Cambio Radical nos abrió esa posibilidad. También por los porcentajes no se podía hacer una coalición directa. Entonces buscamos fue que el Partido Conservador hiciera una alianza, digamos que, o una adhesión programática y política en este proceso, y así es como se logró hoy en día. Hoy tenemos esa alianza. Se va en llave, pues. Va en llave, en el tarjetón no va a aparecer el logo del Partido Conservador, pero pues los conservadores saben que dentro de la contienda política el único candidato conservador somos nosotros, que nos tocó esta vez a través de Cambio Radical. Bueno, usted es un hombre joven, Luis Miguel, y tiene conocimiento de la ciudad y la problemática del Cauca, pero ir a la Cámara de Representantes, ¿con qué herramientas va usted? Es decir, allá se va a legislar, porque de otra manera hay que apoyar proyectos para la región, para el departamento. ¿Usted qué le propone a los caucanos para que le apoyen en esa misión de llegar a la Cámara? Mire, yo creo que lo primero es concientizarnos de que el departamento del Cauca no es ese departamento violento y pobre que siempre nos han vendido. Este es un departamento con enormes posibilidades de progreso, enormes posibilidades de salir adelante, pero ha tenido muchos problemas, la violencia, la situación de orden público, pero para mí el principal problema que tiene el departamento del Cauca es la ausencia de liderazgo. Hace 4 años el gobierno Petro nos prometió vivir sabroso y presentó un plan de desarrollo generoso con el departamento del Cauca. Por incompetencia del gobierno, pero por ausencia de liderazgo, ese plan de desarrollo no se materializó ni siquiera en un 10%. Yo hubiera querido, se los digo, que nuestros parlamentarios y quienes hoy están en los cargos de representación hubieran hecho los debates de control político pertinentes para poder desarrollar temas como la variante de Oriente, como en Popayán la remodelación de 4 galerías, como la vía al mar. Timbió el Estanquillo apenas, parece que está dando las primeras luces. Entonces, muchos de esos proyectos estratégicos que quedaron consagrados en el plan de desarrollo no se desarrollaron por ausencia de liderazgo. Nosotros queremos hacer un ejercicio fuerte y es primero que los proyectos estratégicos y fundamentales para desarrollar el Cauca queden inmersos en el plan de desarrollo del siguiente gobierno. Pero adicionalmente vamos a hacer un control político exhaustivo para que los funcionarios públicos que tienen competencias con ese plan de desarrollo y con el departamento del Cauca teman no cumplirle a los caucanos. Porque es que no se trata de llegar al Congreso a agachar la cabeza, estirar la mano y pedir migajas. Se trata de exigir que nos cumplan con las grandes deudas que tienen con nosotros y esa es una consigna indeclinable en este proceso. Regresemos a esa primera parte que anotó, la falta de liderazgo, la falta de orientación en el rumbo social, político y de desarrollo del departamento del Cauca en medio de estas dos condiciones graves, que es la violencia y la parte de la economía, que está basada pues en gran medida en recursos que producen los grupos ilegales. ¿Dónde está la falta de liderazgo? ¿En los que están en la administración,
en los que están allá en Bogotá representando y legislando, ¿qué se debe hacer? Yo pienso que en ambos. Hoy el departamento del Cauca, miren, tiene la peor situación de orden público. Transitar por la vía panamericana se convirtió en una verdadera odisea. Ya los caucanos y los payaneses, si tenemos que ir por cuestiones de salud o de trabajo a Cali, lo primero que pensamos es que tenemos que salir muy temprano porque no nos puede coger la noche en carretera. La noche se convirtió en sinónimo de peligro. Cada semana nos enfrentamos a un hecho violento en el transcurso de Popayán, Piendamó o Popayán, Santander de Quilichao. Y yo no he escuchado unas voces firmes que rechacen de manera categórica estas acciones, pero que exijan que le respondan al departamento del Cauca con un plan de seguridad que permita que los caucanos estemos tranquilos. Si eso sentimos nosotros como payaneses para transitar solo por la vía panamericana, ¿qué están sintiendo entonces nuestros campesinos cuando tienen todos los grupos armados apuntándoles, exigiéndoles que voten por los candidatos del gobierno, exigiéndoles que cultiven lo que ellos quieren, como la coca y la marihuana, para poder seguir incrementando esa línea productiva del narcotráfico que es tan nefasta y que ha generado tanto daño a nuestro departamento? Yo no he visto ni los debates de control político, ni he visto al gobernador del Cauca, quien hoy está más preocupado por elegir a sus candidatos a la Cámara, exigirle al gobierno nacional respuestas claras, que venga y atienda con un verdadero plan Cauca, no como el que nos prometieron hace pocos meses, sino un plan real que intensifique la fuerza pública, que garantice condiciones de seguridad, que invierta en inteligencia para prevenir los atentados terroristas que son semanales. Entonces yo sí considero que esa ausencia de liderazgo es una de las consecuencias por las cuales está pasando el Cauca y que es la generadora de todos estos hechos de violencia. Bueno, está claro esa postura, Luis Miguel, pero entonces ya en el terreno de representante por el departamento del Cauca, ya en la Cámara, ¿cuáles son los principales temas a tratar y sobre todo a legislar? Porque básicamente pues un representante, un senador no maneja presupuestos, no ejecuta rubros, no ejecuta. Entonces, por consiguiente, hay que entrar en otra dinámica que tal vez no se explica mucho, ¿no? La gente vota por la esperanza, pero no se cuenta pues que definitivamente hay un trayecto largo para hacer realidad las ideas. Entonces, ¿qué propone usted? Es decir, 3 ejes principales que diga, voy a trabajar en esta legislatura sobre esos 3 ejes para el Cauca. Tú dices algo muy importante y permíteme aclaro otro aspecto. Además de que la gente no tiene ni idea qué hacen los congresistas, no votan en estas elecciones al Congreso. El abstencionismo es uno de los más altos y es precisamente por el desconocimiento tan grande que hay alrededor del Congreso de la República. Yo creo que hay 3 temas fundamentales que hay que tratar. El primero es el desarrollo del departamento del Cauca. Para eso tenemos que garantizar que existan dentro de las reformas tributarias, dentro del plan de desarrollo, dentro de las diferentes normas que están en todo el andamiaje que tiene nuestro Estado, que existan incentivos tributarios para la generación de empresa. Yo creo que, por ejemplo, el departamento del Cauca debía ser considerado una zona económica social especial. Todo el departamento del Cauca, como sí pasó con otros departamentos que tienen las complejidades alrededor del desempleo. Nosotros tenemos un desempleo del 17%. Tenemos que garantizar que municipios como Popayán sean declarados SOMAC, porque aquí confluyen todos los factores de riesgo de los municipios afectados por el conflicto y ya estamos siendo afectados por el conflicto. Tenemos que garantizar que no vuelvan a existir bloqueos en la vía panamericana. Cada bloqueo en la vía panamericana es una empresa que se nos va, son pequeñas y microempresas que se nos cierran. Tenemos que legislar porque, hombre, existan unas penas ejemplarizantes para el tema del reclutamiento forzado. Al Cauca le reclutaron casi 400 niños de 600 que reclutaron en el 2024, 100 de 225 que reclutaron en el 2025. Es el departamento con más reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Y no hay unas políticas claras y firmes que exijan o que protejan a la niñez. Yo creo que el Cauca hay que darle vocación.
a su suelo, la vocación de sus suelos. Hay que proteger a nuestros campesinos, tenemos que convertirnos en una despensa agrícola de Colombia. Y para eso hay que aprovechar, pues desde luego, este espacio tan importante que es el Congreso de la República, no solamente para que queden consignados en el plan de desarrollo las grandes obras o las obras de infraestructura como Arrieros del Micay, que nos lo están prometiendo desde la década de los 80, pero que no se ha podido materializar porque están instrumentalizando a la población con una narrativa llena de mentiras sobre el impacto ambiental y sobre el desplazamiento que puede generar. Arrieros del Micay y Brazo Seco. Arrieros del Micay principalmente, Brazo Seco es más pequeña. Es más pequeña, pero también nos la han quedado debiendo. No la han quedado debiendo, pero Arrieros del Micay es la central eléctrica del Pacífico, genera 3.000 empleos directos. Una de las consecuencias es la carretera al mar. Adicionalmente, teniendo la carretera al mar, teniendo la central eléctrica, pues lo que sigue es un puerto. En la década de los 80 el principal opositor fue el Valle. Hoy son los grupos narcoterroristas que tienen presencia en ese territorio y que están instrumentalizando a la población con una narrativa llena de mentiras. Yo sí creo que un proyecto como Arrieros del Micay puede desarrollar nuestra región, porque podemos exportarle energía a Ecuador y a Perú, pero podemos generar empleo directo. ¿Y cuánto empleo generamos en la construcción de la central eléctrica y de la vía al mar y de todos los proyectos subsidiarios que esto tiene? Pero necesitamos ese liderazgo para poder sacarlos adelante. Bueno, amigos de Meridiano, esta es una conversación muy amena con Luis Miguel Zambrano Velasco, aspira a la Cámara de Representantes por Cambio Radical. Con el número 103. Bueno, ahí está. Amigos de Meridiano y el Observatorio, esta es una visión a la campaña de Luis Miguel, a sus propuestas y a su querer trabajar desde el Congreso por el Departamento del Cauca. Luis Miguel. Muchísimas gracias por el espacio. Éxitos. Y un saludo muy especial para todos. No lo olviden, Cambio Radical 103. Bueno, nos vemos en otra oportunidad aquí, desde el Observatorio de Meridiano Regional, tomándole el pulso a las campañas.